Metal Warriors? Bienvenidos a nuestra celebración de Halloween. Ya sé que fue hace unos días, pero este era el concierto más próximo y con el que mejor encajaba para hacer este maquillaje que podéis ver de nuestro queridísimo King Diamond. Así que ¿estáis preparados para el concierto de hoy? Hoy vamos a ver Lordi, una banda que encaja muy bien, como ya he dicho, con el maquillaje de hoy y que además pues van disfrazados y con máscaras a tope. Y la verdad es que el concierto es muy interesante, pero yo voy principalmente por Almanac, una banda liderada por el ex guitarrista de Rage, Victor Smolsky, y además tendremos a Dimitri, que serán los que abrirán el cartel, y Lordi, así que para mí un extra fenomenal para el concierto de hoy. Y para ello nos desplazamos a la Sala Salamandra, que ya sabéis que es mi preferida por su buen sonido, aunque la última vez en esto nos llevamos un pequeño chasco con el sonido de Amarante, no sé si lo recordáis. En Madrid tocaron el mismo día 31, la noche de Halloween, el gran día para conmemorarme. Pero aquí en Barcelona será el día 2, entre semana, así que igual viene menos gente. Pero no pasa nada, lo disfrutaremos al máximo y espero traeros un gran vídeo resumen del concierto. De las tres bandas, la primera, Dimitri, es una banda que no conozco, pero que hacen un estilo nu metal y que seguro que lo disfrutaremos. La segunda será Almanac, una banda que me encanta, ya os lo he dicho. Tenían antiguamente como cantante principal a Andy B. Frank, el cantante de Brainstorm, y que a pesar de que se haya ido, han sacado ya su tercer disco hace no mucho. Y aún así, de todas formas, parece que Victor Smolsky va a tirar también de canciones de Rage por lo que he podido ver. Y de Lordi, los cabezas de cartel, pues sinceramente no los he visto nunca, aunque ya han venido algunas veces por aquí por la ciudad, pero espero un gran show como en las anteriores ocasiones, y si es así, pues ya estarán cumpliendo. Y sobre el setlist espero pues tanto grandes éxitos como temas más recientes de sus nuevos álbumes. Y bueno, Metal Warriors, solo hablar del concierto ya me están entrando ganas de ir allí, así que vamos a coger el coche que ya va siendo hora. Espero eso sí, que os haya gustado la intro tematizada del vídeo de hoy, y ahora ya Metal Warriors nos vamos para adentro, nos vamos para Salamandra a darlo todo.
Give us the sign.
que parece que haya tocado Rage, no hace falta que me lo digáis, ya lo sé, pero es que soy muy forofo de esta banda y eso también me hace ser muy fan de Almanac y de Victor Smolsky, que es por lo que principalmente venía para este concierto, pero me he llevado varias sorpresas. Empezaremos hablando de Dimitri. Hey Metal Warriors, this is Al from Dimitri. Check us out and don't forget to subscribe to this channel, alright? Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado este pequeño vídeo que nos han enviado desde París? La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Desde aquí quiero agradecer a toda la banda, a todos los de Dimitri, en especial a Allen por hacer esto posible, por el buen trato que tuvieron con nosotros. So, Allen and Dimitri, thank you for your video. I hope to see you again very soon. I think so. You're working very hard and I'm sure you deserve more. So, I'm part of the Dimitri family now. Bueno, volviendo al concierto de Dimitri, esta banda la verdad es que me sorprendió muchísimo. Sí que es verdad que antes del concierto yo había escuchado algún tema y tenía algunos toques que, bueno, no me acababan de convencer. No era tampoco de todo mi estilo, pero eso era lo que pensaba en un principio. Sí que es verdad que en el CD y en los vídeos que están colgados en el YouTube, pues sonaban algunos efectos, rollo más industrial, un poquito de música más moderna. Y no iba yo tan preparado para un show tan espectacular como el que al final recibí. Y la verdad es que en directo para mí ganan un montón, es que parece otra banda. Tienen un muy buen directo, la verdad es que suena una música mucho más heavy, los estribillos son súper pegadizos, te llegan a la primera y unos coros pues muy bien hechos. Y la verdad es que cuidaban todos los detalles, se curaron un montón la estética, empezando desde fuera con las furgonetas que están grabadas y personalizadas con el logo, todas enteras, y también pues luego en el escenario. Nunca había visto yo que la primera de unas 3 bandas, el primer telonero, ya trajese sus luces, y además unas luces pues muy buenas, un show muy curioso, con unas máscaras y unos trajes también muy curados, así que la verdad es que allí no escatimaron en nada. De hecho dijeron que habían puesto de su parte, habían invertido y habían gastado dinero en esta gira, en poder sacar esta gira adelante por su parte, y que esperaban que así el público se llevase una buena impresión. Conmigo lo han conseguido, sin duda. La pega, pues fue la poca afluencia que hubo durante su concierto. Había muy poca gente viendo a estos primeros teloneros, pero es que también pasó luego con Almanac. Yo de hecho pensaba en un principio que bueno, que había sido pinchazo y que no habría mucha gente para Lordi, pero no, es que la gente se estaba esperando para Lordi, y luego ya pues la sala se empezó a llenar y hubo bastante más aforo del que me pensaba, y además aún siendo miércoles. Como siempre que puedo, me gusta apoyar a las bandas y con Dimitri no era la excepción. Me acerqué al merchandising pues para apoyar también y comprar su último disco, Revolt, que además pues me lo pudieron firmar, y una púa de ellos también. La verdad que toda la banda pues súper cordiales, me regalaron una foto firmada, incluso pegatinas, estuvieron súper amables con todo el mundo, se echaban fotos con todo el mundo, incluso si comprabas merch o si no, así que muy cercanos. Así que apuntad esta banda en vuestra agenda por si algún día pues vuelven por aquí, que yo creo que como les he dicho a ellos, les volveremos a ver. Bueno, hasta aquí la primera banda, ahora vamos ya con Almanac, que al final se quedó un poquito en Victor Smolsky. Para mí la verdad es que fue una pena, yo tenía mucha ilusión ya por ver a Almanac desde hacía un tiempo, y ya desde el disco pues tú escuchas 3 cantantes con lo que más o menos esperas eso, y ya para empezar en la gira venían con uno solo. Y no solo eso, sino que además nos llevamos la sorpresa de que, según lo que dijo oficialmente y pues para toda la sala con el micro de Salamandra Victor Smolsky, el cantante en principio estaba enfermo. Entendemos que es así, que simplemente es algo temporal y que hemos tenido mala suerte, porque como dijo él mismo, la gira es muy extensa, son aproximadamente 40 conciertos, así que no irían dando esa excusa concierto tras concierto. Así que aquí al menos hemos tenido concierto instrumental, pero hemos tenido concierto, hemos podido disfrutar de Victor Smolsky, y hay que quedarse con lo bueno, porque hoy en día ya pasa que caen algunas bandas del cartel y sigues pagando lo mismo y se queda igual. Así que por ahí, pues chapó, ya se lo dije directamente a Victor Smolsky, que mejor salir con lo que se puede y entregarse al público lo mejor que se pueda que cancelar directamente. Como ya os he dicho, el concierto de Almanac fue totalmente instrumental. Temas de la banda como tal solo tocaron uno, que fue Self Blinded Eyes, el tema del primer disco, que me encanta, pero que eché mucho en falta las voces. Vamos, yo di todo lo que pude a puro pulmón, a ver si me escuchaba Victor Smolsky desde el público, pero obviamente se notó mucho la falta de algún vocalista. Esa fue la única, como ya digo, que tocaron de Almanac. Luego el otro fue temas instrumentales de Rage, excepto Down, un tema para el cual necesitaron ayuda del cantante Dimitri, que salió a cantar esta canción, y Straight to Hell, también de Rage,
pero que esta aún fue como Dimitri. Y es que algo pasaba, ya nos dimos cuenta, porque el concierto de Dimitri se acabó, pero salieron un minutillo más tarde que diciendo que si aún queríamos más temas. Ya era algo raro porque ya estaba estipulado su tiempo de show, pero aún tocaron 2 temas extras más. La primera fue Somebody's Watching Me y después Stay to Hell de Rage con Victor Smolsky en el escenario. Luego ya lo entendimos y es que como Almanac no tenía cantantes y era un show instrumental, pues acortaron un poquito más su tiempo de show y le dieron un poco más a Dimitri. De todas formas, salvaron la noche. Como ya he dicho, me pareció genial que aún así actuasen en vez de cancelar. Ya os he dicho varias veces que yo fui a este concierto por Almanac, yo pagué por ver Almanac. Si se hubiese cancelado, hubiese pagado lo mismo y sí, me encantó Dimitri y me encantó Lordi, pero me hubiese quedado sin esta banda. ¿Cómo no? Al acabar su concierto, pues fui a arrasar con su merch. Lo primero que me pillé fue el último de Almanac, el Rush of Death, y también su libro que traía, Stay to Hell or to Paradise, que además me dedicó. Para esta ocasión me llevé mis primeros CDs, que fueron estos 2 de Rage, el Unity y el Sound Chaser. Y pues aproveché para que me firmasen. Ahora ya solo me faltan Mike Terrana, los voy pillando de uno en uno. Pero como este hombre toca en todas las bandas salidas y por haber, pues tarde o temprano lo pillo. Un último detalle es que me regaló una púa grabada con el logo de Almanac. Y al igual que con Dimitri, pues estuvo súper integrado con el público, haciéndose fotos con todo el que pasaba por allí, así que súper bien. Y bueno, ahora ya vamos con Lordi, la última banda y los cabezas de hoy. Mi primera sorpresa fue que unos 5 o 10 minutos antes de que empezase el concierto empezó a entrar un montón de gente. Parecía que habían abierto las puertas gratis para todo el mundo. Y es que al contrario que con Almanac o con Dimitri había mucha más gente. La sala se había empezado a llenar hasta más o menos 3/4 de aforo. Yo creo que igual un poco más de 500 personas habría. En Madrid hicieron sold out la misma noche de Halloween. En Valencia también hicieron sold out. Y yo pensaba que aquí podría ser pinchazo, pero he estado investigando y en la sala de Madrid y también la de Valencia pues hay un aforo aproximado de unas 500 personas y Salamandra pues es más grande, es de 800 aproximadamente. Así que al final se quedó más o menos en el mismo público, que es algo increíblemente positivo para ser un miércoles no festivo, un miércoles laboral entre semana. Ya con el poco espacio que le habían dejado a los 2 teloneros se intuía que iban a preparar un escenario digno de Lordi. Y ya cuando destaparon todo el escenario con esas sábanas negras que traían en un principio, pues empezamos a flipar. Así que ese escenario, sumado a un sonido perfecto, no, perfectísimo, porque Salamandra, si lo hacen bien con el sonido suelen bordarlo, empezaba un show con un nivel muy exigente. En la primera canción ya me sorprendí con la distorsión de las guitarras, sonaban pues bastante diferente a los Lordi que yo tenía escuchados. Yo los recordaba pues más hard rockeros y esta primera canción me sonó más heavy. Yo capté perfectamente la diferencia entre los temas más heavy y los hard rockeros pues por la distorsión de las guitarras. Esto solo se puede conseguir en esta saga. El escenario estaba muy chulo, por lo que he podido ver mejor que en otras ocasiones. Su show pues muy similar a lo de otras veces, metiendo sus cosillas ahí en algunas canciones. Y el setlist pues también manteniendo un buen nivel. Eso sí, cuando vas a ver Lordi ya sabes que el cantante tiene que ir parando en algunas canciones porque necesita coger aire. Pero bueno, sabiendo a lo que vas pues es un mal menor. Resumiendo ya, quedó un show muy bueno por parte de Lordi. Los fans, que habían muchos y que iban expresamente por Lordi, seguro que salieron encantados. Como habéis podido ver, Lordi es una banda que goza de muy buena salud, no necesita teloneros para llenar más, porque había muy poca gente que iba por Dimitri, incluso por Almanac. La mayoría de gente iban con sus camisetas de Lordi a verlos a ellos. Y si no traías camiseta tenías un problema, porque con la de merchandising que traían, te quedabas ahí toda la tarde eligiendo un montón de camisetas, un montón de incluso toallas, un merchandising muy extenso y muy chulo que me llamó la atención. La verdad es que como salí muy sorprendido y nunca había visto a esta banda, me apetecía quedarme después del concierto y echar una foto con ellos. Pero luego lo pensé bien y dije, si no les voy a reconocer, porque fuera del concierto hay que ser muy fan para reconocerlos. Me callo, que llevamos un extenso resumen ya de Lordi y Metal Warriors, nos vemos en la próxima.